Marcos capítulo 11. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndole: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá en cuanto antes. Se fueron a encontrar en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan a ese burro? Ellos le contestaron: por lo que les había dicho Jesús, y se lo permitieron. Trajeron al burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto con ramas cortadas en el campo y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y, siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Jesús maldice a la higuera. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos oyeron. Jesús expulsa del templo a los vendedores. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitían a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. El poder de la fe. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga en ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso se los digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y la obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. ¿Con qué autoridad haces esto? Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma?
¿quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. Este asunto, ¿venía de Dios o era de los hombres? Ellos le comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decirle del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra de Dios.